Bienvenido, Pedro Gómez Martín Romo, desde España. Un gustazo enorme saludarte y estar en contacto contigo. ¿Cómo estás? Un abrazo, muchas gracias por vuestra invitación y es un placer estar con vosotros. Igualmente, Pedro. Bueno, a ver, ¿cómo estás visualizando lo que está pasando en el mundo en este momento con estos altos y bajos tremendos de la economía internacional, donde evidentemente Iberoamérica sigue siendo uno de los países, a pesar que tiene mayor probabilidades futuras, está tremendamente condicionado, ¿no? Vos en algún momento lo planteaste a través de tu libro El Plan América y vemos que cada vez esto se va profundizando notablemente porque evidentemente no arrancan las economías regionales en muchas partes del mundo. Sí, bueno, el mundo está viviendo una situación de histéresis tremenda eh, por la influencia del dólar que tienen todos los países que no tienen una moneda dura como es Europa, ¿no? Ajá. Eh, Estados Unidos tiene unas cifras macroeconómicas preocupantes, con el último dato de endeudamiento son 35 billones de dólares, billones latinos, no billones americanos. Sí. Y claro, y todos los países del cono sur pues están tratando de sortear los ataques especulativos contra sus monedas, haciendo un acopio de reservas de divisas. El caso argentino es aún más preocupante porque por la historia, por los antecedentes que tiene del pueblo de desconfianza sobre el dólar y sobre Ujú. dejar las autoridades con la pesificación del año 2002 Ajá. y el dolor que creó eso y todo eso afecta a un nivel de incertidumbre en todas las economías, pero especialmente en la Argentina, gigantesco. Ujú. El caso, por ejemplo, Pedro, de Brasil, de Colombia, de Perú, del propio Chile, es muy claro en ese sentido, ¿no? No genera tanta confusión como justamente esto que vos planteás se está dando en la República Argentina, donde de pronto el actual mandatario Javier Gerardo Milei planteó en un inicio de ir a la dolarización. Eso se fue postergando, un poco lo hablamos en otras oportunidades contigo, sobre realmente si era o no conveniente ese cambio, porque de alguna manera generaba un trasfondo de mucho perjuicio, ¿no? Para la moneda argentina y para lo que era justamente la posibilidad de reflotar un montón de posibilidades comerciales, Uh -huh. específicamente dentro del campo de la exportación. Esto con los meses, a justamente 8 meses del gobierno actual, evidentemente se fue diluyendo con una serie de promesas que termina afectando tremendamente la economía interna del país, ¿no? Como lo que se está viendo con un nivel de pobreza espantoso, tremendo, ¿no? Uh ¿Cómo -huh. incide esto en lo que es la reestructuración que planteó Milei en un inicio y que hoy se ve que no se está concretando, ¿no? Generándose también ya un alto crecimiento de descreimiento de gran parte de los ciudadanos que ya como que van perdiendo, ¿no? La fe en un hombre que vino con un montón de promesas, pero Uh que -huh. les está generando un montón de dramas internos por la tremenda presión fiscal que hay, los altos impuestos, los servicios que realmente Uh están -huh. ya siendo insostenibles y generando una economía tremendamente compleja. Ujú. Pues bueno, yo me gustaría lo primero resaltar en todo este escenario que comentas, Pedro, es lo siguiente. Si miramos las cifras macroeconómicas de Brasil y Argentina, veremos Sí. que son muy parecidas. El Ajá. endeudamiento argentino es muy parecido, están en los últimos datos de 2003, están en el 80-90% sobre el Producto Interior Bruto. El déficit argentino es similar al brasileño, sin embargo, por el contrario, Brasil no tiene el problema que tiene Argentina de identidad monetaria. Ahí está, claro. Entonces, aquí pasa algo, es decir, no podemos, yo he repetido en el libro y en diversas conversaciones que no podemos pretender culpar a la situación de la moneda argentina exclusivamente por el déficit público, porque Ujú. Brasil tiene el mismo déficit público que Argentina y no tiene estos problemas. Por tanto, algo está ocurriendo, algo más allá
de una política de ajuste presupuestario, que sí, que siempre es conveniente hacer, porque todos los países tienen siempre algunos agujeros que tapar en cuanto a gasto superfluo, ¿eh? Pero no podemos nunca un déficit público de un 4 o 5% oficial, un 8% real, no puede generar un 400% de inflación. Eso es que no entra en la cabeza de nadie, Claro. que es una de las, digamos, tópicos o uno de los slogans que Javier Milei en su campaña y en su forma de ver la economía ha materializado, ¿no? Esto Por de así alguna decirlo. manera Entonces, marca la primera alarma dentro de este proceso que lleva 8 meses en la Argentina, donde la economía evidentemente tiene un nivel de estancamiento en lo que es fundamentalmente el tema del consumo interno, producto de esto que vos planteás. claro, es que yo en febrero de 2024, cuando Javier Milei tomó las primeras grandes medidas, dije que esto no iba a funcionar. Las cuatro grandes medidas que son ninguna economía puede soportar, ninguna puede soportar, salvo con un sacrificio como está ocurriendo ahora mismo incalculable, que es el que está haciendo Argentina. Ujú. Las cuatro medidas que tomó fueron demasiado radicales. El primero fue una fuerte devaluación. Segundo fue el corte de las transferencias a las provincias. El tercero fue la paralización de toda la obra pública. Y el cuarto, la reducción del gasto. Entonces, esto no hay una economía, esto es como pretender adelgazar a una persona que tiene 140 kilos, que pase a tener 70 kilos en 2 meses. Ujú. Es decir, Como que se le fue la mano, digamos. Es muy brusco. totalmente, No está preparado totalmente. el país para un cimbronazo de estas características, ¿no? Total, y además cometió un error que nosotros los liberales, en el fondo yo creo que en general el 90% de la población de cualquier país es liberal, en el sentido Sí, de sí. que pretendemos tener un grado de participación y un grado de libertad en nuestro entorno y en los aspectos políticos importantes. Yo creo Ujú. que en el fondo, pero Javier Milei cometió el grave error, no sé, por orientado tal vez por el ministro Caputo, de tomar decisiones que no son liberales, que no son liberales. Por ejemplo, no levantó el cepo, que hoy es un lastre gigantesco para la economía argentina, cuando él lo que hubiera, hubiera tenido que, lo que tendría que haber realizado es justamente el levantamiento del cepo. Claro, Es de entrada, evidente, ¿no? No dilatar en el tiempo porque eso le fue jugando en claro, contra y genera también una tremenda desconfianza de los posibles inversores que sí dicen que señor, están ahí, pero, o sea, no se concretan ese tipo de inversiones, ¿no? Algunas que otras por una cuestión de acompañamiento de los grupos corporativos que respaldaron justamente su candidatura, ¿no? Y su llegada al poder. sí señor. Pero de ahí en más, digamos, ¿esto cómo puede ir fluctuando? Puede ser más perjudicial de lo que se está viendo en este momento, no cambiar el Sí, porque rumbo. es que al final van a tener que levantar el cepo y soportar temporalmente una hiperinflación. Es decir, Sí, lo que no quisieron hacer en diciembre, el 10 de sí. diciembre o días después que anunció el plan de medidas económicas, Ujú. lo que no quisieron hacer en diciembre es el levantamiento del cepo y pase lo que pase, vamos a soportar la inflación. Y ahora hablaremos de este fenómeno. Ajá. Y pasamos, nos ponemos una vez colorados, pero no 1000 veces amarillos. Eh, no sé si se utiliza esta expresión también en Argentina, Sí. Ujú. pero en lugar de ponerse una vez colorado y no 1000 veces amarillo, ahora hemos perdido 8 meses, estamos en una situación inclusive peor. Argentina Claro, está porque en una tenés una situación recesión galopante y una presión a nivel social que no se sabe cómo puede terminar, ¿no? O sea, este deterioro que se fue provocando constantemente ha generado un desfasaje enorme, ¿no? El poder adquisitivo de los argentinos está prácticamente nulo, sacando prácticamente ese 30% que fluctúa todavía dentro de las clases sociales altas o digamos, medias altas que quedaron porque hubo una destrucción total y absoluta de las clases medias, lo poco que quedaba. En ese sí, señor. aspecto, Milei está cometiendo el mismo error con una mayor gravedad que lo que pasó durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. Sí,
de alguna forma los resultados son inclusive peores y Peores. Ajá. Jo. desde mi punto de vista Ujú. creo que o cambian radicalmente la política y levantan el cepo y crean un ambiente de confianza y la libertad de tenencia de divisas de una forma franca, clara, no manipulable. Porque ahora mismo el gobierno lo que está haciendo no es una política liberal, está haciendo una política de planificación monetaria. O sea, que es tan mala como la planificación social que muchos regímenes socialistas hacen. Claro, porque Entonces, provoca digamos, un periodo muy amplio de stand-by dentro del ámbito claro, económico, ¿no es cierto? y nadie va a invertir mientras Por eso, exista el cepo. claro, O sea, nadie va a hacer grandes inversiones mientras no tenga la seguridad de que tiene, igual que tiene la libertad de inyectar capital en la economía argentina, tenga la posibilidad de extraer ese capital cuando lo necesite. Entonces, mientras no exista ese firme compromiso político de levantamiento del cepo para que entren los capitales, va a ser muy, muy difícil que entre el capital. Y el capital que entre entrará a precio de saldo. Argentina, si privatiza alguna de las empresas, como se pretende hacer, y a mí me puede parecer correcto en determinadas empresas que se privaticen para hacerlas más dinámicas, para que tengan una mayor reflotación de capital y mayor inversión. Pero claro, nadie va a hacer fuertes inversiones de capital mientras exista el cepo. Por tanto, el cepo hay que levantarlo. El cepo es un cáncer que recibió el gobierno de Milei, pero que no ha sabido tratar. Han tratado de coquetear con ingeniería monetaria para, bueno, pues ahora compro divisas, ahora tal, ahora corto el déficit. Ellos cometieron el error de pensar que la situación monetaria era por culpa del déficit. Y yo siempre lo he dicho, un 4% de déficit público no puede generar un 400% de claro. inflación. Por Ahora, tanto, ¿cómo? focalizar Sí. todo el esfuerzo hacia el déficit público en lugar de analizar por qué ocurre la especulación, que esto hablaremos si tenemos tiempo, y si no en otro programa, Sí. por qué ocurre la especulación en Argentina, en lugar de ellos cerraron el foco de los problemas, Ujú. que efectivamente que había que cortar, había que recortar el déficit público un poquito, pero no con la agresividad que lo hicieron, y luego habría que haber hecho el levantamiento del cepo, pero antes de levantar el cepo siempre hay que hacer dos cosas muy importantes, 90 días antes del levantamiento del cepo. Hay que hacer dos cosas muy importantes. Una es cuando se levante el cepo va a haber un ataque especulativo contra Sí. la moneda Ujú. para tratar de derrocar al gobierno o para tratar de saquear al Banco Central de la República Argentina. Ujú. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central de la República Argentina? No hacer nada, dejar que los especuladores se maten. Eso va a producir temporalmente un ataque a la moneda y un alza o una baja del valor de la moneda. En este caso normalmente atacan a la baja. Entonces, para poner nervioso al gobierno, para que el gobierno trate de defender la moneda con el Banco Central de la República Argentina y saquear al Banco Central de las reservas de divisas, como ocurrió en la época de Caputo cuando fue ministro de Macri, que se Ujú. fundió 2.500 millones de reservas de divisas y la presidenta del Fondo Monetario Internacional de la época, Christine Lagarde, actualmente presidente del Banco Central Europeo, casi obligó a Macri a que prescindiera los servicios de Caputo, o como pasó en la época con el swap chino, como pasó en la época de Massa, que también una parte de ese swap chino lo destinó el Banco Central a la defensa del peso, al saque, al Ujú. robo de guante blanco Claro. del Banco Central de la República Ahora, ¿cómo se Argentina. Por entiende tanto, esto, Pedro? Teniendo en cuenta esto que vos decís, ya con una experiencia desastrosa en gobiernos anteriores, ¿se vuelve a repetir la misma historia? Hombres como Caputo, hombres como Stroessner, que están, digamos, manejando la economía supuestamente de la Argentina, acompañando el plan de Milei, ¿lo están llevando justamente a estrellarse contra el paredón? ¿Cómo se puede comprender esto? Que nadie le esté advirtiendo esta gravedad a la cual están llevando justamente a la República. El propio mandatario, que tenía aparentemente una claridad en esa materia, evidentemente no está con una confusión tremenda, enorme. sí, desde fuera es inexplicable.
Desde fuera estamos perplejos de Ujú. lo que está ocurriendo en Argentina, porque todos teníamos muchas esperanzas, no todos queríamos mucho que el triunfo de Javier Milei, porque parecía aire fresco que iba a cambiar un poco la dinámica de la política argentina, pero nos hemos estrellado, nos hemos dado cuenta que es un poco, bueno, es casi un poco más de lo mismo, porque lo que hace es planificación monetaria, planificación Ajá. financiera. Y O sea, esto que se planteó, la salida justamente de las reservas del oro, llevándola a justamente Londres, a Gran Bretaña, ¿cómo incide en la credibilidad o en cierta desconfianza que se están dando en los mercados internacionales por el proceder que tiene la Argentina en este cambio de gobierno que planteaba, digamos, justamente un reacomodamiento de la economía a través de la dolarización y que esto genera también mucho ruido, ¿no? Porque no plantea una mayor desconfianza de la que ya existía. mire, es que es inexplicable. Desde fuera, tal y como nosotros lo vemos, es inexplicable. Vamos a ver. Argentina tiene superávit comercial. Tiene un superávit comercial Ujú. y que crece además con la incorporación del superávit energético, que son 5.000 millones de dólares. Entonces, Argentina tiene suficientes reservas como para poder pagar los intereses de la deuda pública y poder postdatar, patear, como se dice vulgarmente, poder patear, patada adelante, patada a Sí. seguir, Ajá. el capital. Por tanto, necesita dólares Argentina si está correctamente administrada, necesita dólares Argentina para reestructurar su economía y salir del cepo y atender los compromisos internacionales, pues desde mi punto de vista creo que no se necesitarían muchas reservas para atender todos los compromisos internacionales. No tengo los datos porque no manejo los datos con detalles, pero grosso modo conozco las cifras en magnitudes y entiendo que con el superávit comercial que tiene Argentina, que es espectacular y además sostenido, quitando un año que por la sequía y todavía no se había incorporado el superávit energético. O sea, Ujú. Argentina tiene capacidad, músculo financiero para Sí. atender sus compromisos internacionales. Ujú. Este es el primer mensaje. Entonces, que cualquier movimiento que haga Argentina, deshaciéndose de su patrimonio o endeudándose para supuestamente fortalecer las finanzas argentinas no tiene sentido. El endeudamiento en moneda extranjera argentino lo único que hace es estrangular aún más la Sí. economía argentina, desde mi Ujú. punto de vista. Lo que hay que hacer es Ujú. tener paciencia, Sí. hacer un análisis de cash flow, de compromisos internacionales, ver cómo hablar con las instituciones internacionales. Las instituciones internacionales, mientras pagues el interés y Ujú. vean que hay un gobierno Te serio, van a dar aire, no ¿no? van a, Claro. no van a tener ningún problema. Ajá. No van a tener ningún problema en resolver, Ujú. en dar más tiempo a ese gobierno serio, pero en el momento en que las instituciones internacionales ven que las cosas no se hacen correctamente, pues se produce, pues es un vacío, un bueno, sí, ya veremos, lo Ujú. estudiaremos, Ujú. y la inversión extranjera no termina de llegar. Entonces, Argentina lo que tiene que hacer es hacer un análisis de compromisos de pagos internacionales serio, ver cómo puede patear, cómo puede aplazar todo el capital que tenga que amortizar este año y atender los intereses, que entiendo que hasta ese punto, hasta ese momento, por lo menos se podría llegar perfectamente con cierto sacrificio, pero Argentina podría llegar a ese nivel de compromisos y a ese nivel de exigencia. Ujú. Caso A partir de ahí, sí. Ujú. levantado el cepo y levantado el control de cambios y permitiendo que las personas... Hay que hacer tres cosas, dos cosas muy importantes antes de levantar el A cepo. ver. Ujú. ¿Cuáles serían? Estas son muy, muy importantes. Están recogidas en el libro El Plan América, que es un libro bueno, que plantea cómo transformar la economía argentina, la economía fiduciaria, en una economía con depósito de valor. Pero bueno, para evitar un ataque especulativo y que si el Banco Central no hace nada, no defiende el peso, ataquen a los banquitos argentinos. Hay que tener en cuenta que el Banco Central de la República Argentina, como cualquier banco del mundo, es un enano al lado del mercado. Esto ya tenemos experiencia en Inglaterra Ujú. con los ataques de George Soros en 1994 al
al Banco Central, Bank of England, Ujú. y al Banco de España. El Banco de España es un banco que normalmente tiene muchísimas reservas de divisas Ujú. por lo Eso, del turismo. eso quedó en su momento perfectamente reflejado en lo que pasó en la economía justamente de esas Sí, regiones. ¿Cómo es que no se ha tenido en cuenta justamente y que los asesores de Milei no le han inexplicable. planteado esta situación, ¿no? Inexplicable. Yo creo que necesitaría escuchar y tenemos compartimos el mismo idioma. Tendrían que escuchar más a economistas españoles, argentinos. Yo Sí. veo que, Que ya lo han padecido, ¿no? Que claro, fueron supuestamente embaucados, confiaron y terminaron en la situación que vos planteás. Te llevo a una última pregunta, por lo menos de esta etapa. En todo caso, lo seguimos la semana que viene con otros temitas porque no ujú, nos va a dar el tiempo. En esta circunstancia, en estas condiciones que tiene hoy por hoy la Argentina, ¿se equivocó, considerás, el presidente argentino? ¿Está mal asesorado? ¿No está entendiendo realmente lo que pasa en los mercados internacionales y cómo juegan los capitales internacionales especulativos que pueden llegar a provocarle un tremendo daño peor del que ya tiene y ha sufrido la Argentina? sí, es evidente, vamos, no es una opinión. Yo creo que hoy en día, después de 8 meses, si hiciéramos una encuesta con economistas argentinos, sí, yo creo que más del 95% diría que no entienden, primero no entienden la política de Javier Milei, es una política difusa, es una Ujú. política poco clara, es una política de gestos, pero no existe un plan económico y serio al respecto. Y segundo, que los resultados están ahí. O sea, la microeconomía se ha hundido y la Totalmente, claro. macroeconomía no puede funcionar si no Ajá. va bien la microeconomía. Ahora, Esto es él impensable. cree, por ejemplo, de que algunas promesas de algunos empresarios que lo acompañaron en su campaña, que lo bancaron, digamos, van a seguir apostando a, digamos, realizar supuestamente algún tipo de inversión. Si esto se plancha como se está viendo en estos precisos momentos y el presidente no entiende que hay que producir un cambio, ¿no? Una vuelta de timón para reencauzar la cuestión de la economía de Argentina y repensarlo, a ver cómo se va a transitar lo que le resta de su mandato. ¿Ingresamos en un callejón sin salida en materia económica en la Argentina? Porque seguramente Sí, estos empresarios supuestamente inversores, cuando vean que la cosa se empieza a complicar como ya está pasando, no van a hacer las inversiones que están prometiendo. Ya esto también lo sufrió uno u otro presidente que lo antecedió y vimos cómo terminó la Argentina, ¿no? sí, en el momento que las cifras de paro se disparan, y que no circula el dinero con fluidez en la economía, pues se produce una sensación de depresión, una sensación de inseguridad en todos los estamentos, y los empresarios, pues lógicamente, se empiezan a dar cuenta de que ha tocado ahora al pequeño mediano empresario, pero va a tocar a los grandes capitales argentinos, va a terminar tocando. Y aquí la única solución, y esto ya si quieres lo abordamos en otro momento, si no hay Dale. tiempo, Ujú. la única solución que tiene Argentina es lo que proponemos en el Plan América. En el Plan América proponemos crear, o sea, res, res, eh, reiniciar, reiniciar toda la economía argentina mediante una nueva unidad de cuenta. Ajá. Reiniciar toda la economía argentina para hacer un balance nacional de masa monetaria y tener una moneda que tenga credibilidad porque esté Ujú. respaldada por bienes, por Claro. bienes. En este caso son bienes públicos. Ujú. Y eso Argentina hoy no puede salir, si no va a tardar Ujú. muchísimos meses, si no toma una medida de este estilo, es decir, levantamiento del cepo, y las dos medidas que no comenté, pero que me gustaría antes de terminar decirlas para A ver, levantar el cepo, decime. Ujú. son 90 días previos, esto está en el libro el Plan América, 90 días previos al levantamiento del cepo,
se debe obligar a los empresarios argentinos que exportan e importan a contratar seguros de cambio. ¿Para qué? Para que cuando haya un ataque especulativo al levantar el cepo, No están los afectados. empresarios no sufran. Claro. En segundo lugar, como sabemos que va a haber un ataque especulativo contra la moneda con el levantamiento del cepo, en segundo lugar, lo que hay que hacer, lo que se llama el cortafuegos bancario. El cortafuegos bancario consiste en que poner unas medidas de dotación y unas medidas operativas muy serias a las entidades bancarias. Porque si el Banco Central de la República Argentina, cuando el peso es atacado, no interviene, los especuladores van a atacar a los banquitos argentinos. Digo banquitos porque serían igual de banquitos en España, es decir, los bancos argentinos, los bancos españoles, el Banco Central Argentina, el Banco de España, es un enano al lado del mercado de capitales. Sí. Entonces, si digamos, el líder de la manada no hace nada, el Banco Central de la República Argentina no defiende el peso, sí, y los bancos argentinos entran al juego de la especulación, pues crean un problema al Banco Central de la República Argentina que tiene que salir a rescatarlo. Entonces, para evitar el rescate bancario, lo que hay que hacer es levantar el cortafuegos bancario, el cortafuegos cambiario, el cortafuegos cambiario, es decir, preparar a los bancos para el posible ataque. Igual que preparamos a los empresarios para el posible ataque especulativo, preparar a los bancos, decir, oiga, señores, vamos a sufrir un ataque, vamos a levantar el cepo, pero vamos a sufrir un ataque, y estas son las medidas contables, las medidas precaucionales que hay que adaptar para que cuando suframos el ataque, que lo sabemos que lo vamos a sufrir, el impacto en la economía argentina sea cero. Se maten entre los especuladores, pero entre los argentinos no suframos impacto. Y esto es fundamental. Todo eso está en nuestro libro, el Plan América, y yo recomiendo a muchos economistas argentinos que escuchen a los economistas españoles, que tenemos mucha experiencia ya por las turbulencias que pasamos durante la fase euro, y entendemos, y francamente yo diría que quitando, digamos, a un par de economistas que hacen un buen diagnóstico de la situación, pero no tienen una solución como la que nosotros aportamos con el Plan América, yo a los restantes economistas argentinos los veo con muchas dudas, con mucha inseguridad, sin las ideas claras. Claro, porque hay una incertidumbre con lo que está pasando en el mercado tremendo, ¿no? O sea, ellos lo notan seguramente por lo que le están planteando las propias empresas que asesoran, y las consultoras dicen lo mismo. Ahora, por último, Pedro, y en todo caso el miércoles hacemos otro informe contigo, que me encantaría poder ampliar este tema. Se conoció en las últimas horas que, por ejemplo, el BBVA está aparentemente con la intención de retirarse del país, de la Argentina. Esto está dando una pequeña alarma también de que están visualizando lo que puede pasarse, porque ya han tenido esa experiencia a la cual vos te estás refiriendo en Europa, en España concretamente, y la banca española no quiere atravesar una situación compleja en materia económica, y por eso estaría supuestamente con el cartel de venta el BBVA en Argentina, con la idea, supuestamente, dicen, de alguna negociación que estaría haciendo el grupo Peterson-Skenazy. Bueno, nunca sabes si realmente se debe, o hay varios factores que pueden influir en este tipo de decisiones. Uno es la propia dinámica de la banca, que con la banca electrónica cada día los bancos están sufriendo mucho en su cuenta de resultados, por la, digamos, atomización que está sufriendo la banca, y sobre todo procesos muy ágiles, muy rápidos. Y por otra parte también está el contexto argentino. Esas dos variables es lo que puede hacer que el BBVA pues pueda quererse retirar a Argentina. Lo que sí yo digo, y esto es un mensaje de optimismo para los economistas y el pueblo argentino, lo que sí digo es que si se levanta el cepo, va a haber muchas inversiones en Argentina, porque Argentina es un país rico, es un país culto, es un país democrático, como ha demostrado, es un país que merece la pena, realmente invertir. Entonces, el problema que tienen ustedes, bueno, es que yo hablo como si fuera ya argentino por el tiempo que dedico a la economía argentina, pero
el problema que tiene Argentina es su falta de una política liberal clara que levante el cepo. En el momento que se levante el cepo, estoy convencido que muchas empresas que hoy se pueden estar planteando irse, se van a animar en serio, ¿no? Es decir, bueno, acá se van a animar a aparentemente todo lo hay contrario, un cambio, claro. a reinvertir más. Se Bueno, van a animar porque es esperemos que los dirigentes políticos y que el propio mandatario actual entienda justamente y retome el rumbo para generar realmente una economía que sea potable, ¿no? Para los propios argentinos y que genere eso que vos planteás que estamos esperando hace tanto tiempo, ¿no? La llegada de inversores genuinos que realmente hagan una proyección a futuro, ¿no? Que armen un organigrama de trabajo, de inversión a largo plazo, no especulativo como el que siempre hemos vivido. Triste y lamentablemente es claro, así, ¿no? hay un dato que no hemos comentado, Pedro, y es que el único capítulo, el único rubro del presupuesto nacional que ha aumentado fuertemente, un 28%, ha sido el gasto financiero. Mientras se están haciendo recortes en todos los capítulos del presupuesto nacional argentino, el gasto financiero está desbocado, sigue Claro, creciendo a un ritmo impresionante. tremendo, claro. Entonces, hay cosas tremendamente extrañas Sí, en las esperanzas que todo el mundo teníamos, sí. argentinos y extranjeros teníamos puesto en Javier Milei, pero ha sido una gran Esperemos que desilusión. reflexione el presidente, que está Sí, bien, claro que está, sí, viste, de novio, que está noviando, sí. le ayude un poco a recapacitar y repensar un poco las cosas y no terminar con el rumbo equivocado, ¿no? Ojalá que así sea. Yo lo deseo por todo el Dios pueblo quiera para el bien de argentino todos nosotros. Te y mando un gran bueno, abrazo, querido Pedro, y estamos el gracias, miércoles en contacto nuevamente, porque hay varios temas que nos gracias. quedaron en el tintero. Un gran abrazo, Un placer igualmente. igualmente. Gracias. Bueno, Pedro Gómez Romo, aquí planteándonos un poco